University. En la Universidad Lead hemos organizado el webinar de hoy como parte de una serie de contenidos digitales que estamos poniendo a disposición de nuestra comunidad como respuesta a la coyuntura actual. Es por esto que les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales para conocer la oferta completa de contenido que tendremos durante las próximas semanas. Hoy nuestro invitado especial realizará una presentación de unos 35 minutos más o menos, y en los últimos 15 minutos que tenemos dispuestos, yo estaré realizando las preguntas que nos envían ustedes como audiencia por medio de la plataforma de preguntas y respuestas o Q&A que se encuentra abajo en el centro de sus pantallas. Ahí pueden ir escribiendo las preguntas conforme don José Luis va realizando la presentación. Igualmente, la idea es que el webinar sea interactivo, por lo que si gustan preguntar algo mientras nuestro invitado expone, pueden oprimir el botón de levantar la mano o raise hand, que está a la derecha de sus pantallas, y el profesor les dará la palabra. Esta mañana nos acompaña el señor José Luis Menéndez. Él es profesor de Lead University y CEO de Hola Coach y Champion Mind Technology. Don José Luis es orador internacional preparado en Inglaterra, Estados Unidos, España y Chile. Es reconocido como uno de los mejores coaches personales a nivel mundial gracias a su experiencia en liderazgo, negociación, motivación, metas y logros y habilidades de comunicación, entre otros también. De parte de ULIT, le damos la más cordial bienvenida a don José Luis y le cedemos la palabra. Muchas gracias, Daniela. Y buenos días, buenas tardes aquí. Y gracias a todos por estar aquí hoy. Espero que lo que voy a compartir os pueda ser de utilidad. Como hablaba ahora con don Fernando Campo, el decano de la universidad, aquí se está trabajando mucho a teledistancia y él me decía que estáis tomando buena nota de lo que nos ha ocurrido anticipadamente, sobre todo en Italia y España, así que me alegro mucho porque hay países, como sabéis, que parece que no han tomado nota y lo están y lo van a pagar caro. Bueno, estaréis viendo en pantalla el inicio de mi charla y quería iniciar con esta frase de Nelson Mandela porque creo que es muy apropiada a la intención de lo que quería compartir. Antes que nada, también he quedado con Daniela, a quien nos va a apoyar en todo esto, que de vez en cuando si hay preguntas, yo abriré un poco el tema, sobre todo si cambiamos de puntos, para que no se os olvide y se acumulen todas. Ahí nos dice Nelson Mandela lo siguiente, ¿no? Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino que conquista el miedo. Y yo creo que esto es muy importante recordarlo, sobre todo estos días, porque uno de los puntos que quiero abordar con importancia es el miedo es una emoción intrínseca en el ser humano y reconocerla es parte de manejarla. Entonces, como dice Mandela, miedo no es la ausencia de miedo, con lo cual ocultarlo no es la mejor estrategia, sino es reconocerlo y afrontarlo. En todo lo que nos está pasando con el coronavirus está aflorando muchas cosas. La verdad es que yo estoy muy curioso. Ya os compartiré algunas anécdotas, experiencias que estoy teniendo en este confinamiento y las pocas salidas que uno puede hacer por causas justificadas. Y observo mucho, vivo y siento mucho todo lo que está pasando. Y tengo entendido que en Costa Rica os ha pasado algo similar cuando se empieza a avisar del confinamiento que hay, lo irracional del ser humano. En España, al día siguiente de informar del confinamiento, el 13 o el 14 de marzo, lo primero que la gente se llevaba de las tiendas era el papel higiénico. Creo que en Costa Rica pasa algo parecido. Si uno lo piensa, esto es irracional. Papel higiénico no nos va a salvar la vida. Todos sabemos para qué sirve el papel higiénico.
pero no está dentro de las necesidades básicas. Entonces, cuando uno se va y dice, bueno, es por precaución, esa es la razón que uno da, no es por precaución porque se puede agotar, sí, bien, pero por precaución se puede acabar la comida, que es más importante, el agua, que es más importante. Por precaución nos podemos enfermar. Entonces, las cosas que nos eviten enfermar, al que no tenga papel higiénico puede buscar recursos para todo ello. Pero esto lo saco por... bueno, aquí menciono, estaréis viendo en la imagen también, de a las 10 días, lo que se empieza a agotar en las tiendas es la cerveza y la harina. Esto lo voy a comentar ahora en unos momentos, pero es parte del todo, parte del miedo exagerado es el papel higiénico, el miedo controlado es la cerveza y la harina, y lo comentaré. Hay que tener en cuenta que ya todos sabemos que nuestras emociones nos manejan, y el no hacer algo porque lo racional tome el control en momentos como este, lo podemos pagar muy caro. Entonces, andar con la emoción está bien en algunos momentos, es parte de nosotros. Permitir las emociones es parte intrínseca del ser humano, y una de las maneras de manejarlos es expresarlas. Entonces, si no creamos espacios para expresar las emociones, podemos crear una enfermedad interna. Y cuando digo enfermedad, no me refiero a deterioro de órganos, enfermedades intrínsecas en el cuerpo, sino también mentales. Por eso, una de las cosas que voy a enfatizar hoy es dar espacio. Y si me da tiempo, comentaré alguna experiencia que tuvimos, para bien y para mal, cuando la crisis de 2008 afectó a todo el mundo, pero a España nos duró casi 10 años. Y lo que hicimos en Hola Coach para superarlo, y lo que ahora estoy haciendo, y qué hay de similitud en todo esto. El miedo a lo desconocido. Esto es parte de lo que hace que el miedo sea exagerado, lo desconocido. Y aquí traigo un ejemplo del famoso Apolo 13, la nave espacial. Y esto, cuando vi esto, me lo recordó una imagen que vi hace unos días. Me parecía muy apropiado comentarla, porque tiene que ver mucho con qué experiencias tenemos de afrontar lo desconocido. Los astronautas se van a lo desconocido, hoy ya cada vez menos, pero aún así es desconocido. Los exploradores se meten en lo desconocido. Cuando van a explorar no saben, lo único que tienen a lo mejor son mapas, pero no es lo mismo navegar con un mapa que navegar en el sitio. Y esto es un poco lo que nos está pasando. El coronavirus es un desconocido, y además nadie anticipó el impacto que podía causar a nivel global, a nivel económico, y no hablemos de lo social, que todavía se está estudiando muchísimo. Yo quería recordar, por lo que pueda servir, cómo se preparan, por ejemplo, los astronautas. Y digo recordar porque tuve la fortuna hace muchos años de asistir a una formación de algunas técnicas que utilizaban para formar a los astronautas, justamente para esto, para cómo afrontar lo desconocido. Y tiene mucho que ver con el explorador, para que si a algunos de vosotros os gusta ir a la aventura, creo que os vais a familiarizar con esto. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando estamos en medio de algo desconocido, y cómo lo podemos manejar antes y durante? Si da tiempo, quizás traeremos algo del después, pero sobre todo el antes y el durante. El antes ya no nos da tiempo porque ya estamos en ello. Pero sí nos da tiempo porque podemos hacer todavía muchas cosas. ¿Qué hace un explorador y un astronauta? Bueno, lo primero que hacen es ver todo lo que está dentro de su campo de control. Entonces, todo lo que está dentro de tu campo de control, el traje, la maquinaria, el funcionamiento, la relación con tu equipo, las herramientas que vas a utilizar, todo esto lo revisas 1000 veces antes de salir a explorar.
y te aseguras de que todo eso está en el punto que quiere estar. Por lo tanto, ahora todas las empresas, si no lo han hecho, deberían estar haciéndolo ya. Y aquí tenemos en cuenta el equipo con el que estamos trabajando y ayudar a que la gente se enfoque en lo que está bajo tu control, ayuda a sentir que lo puedes manejar. No va a quitar el impacto desconocido, pero sí va a empezar a darte seguridad de que algo manejas. Después estaría la siguiente escala, que está la de tu campo de influencia. Tu campo de influencia es tu familia, es tu equipo, es tus clientes, son tus proveedores. Y seguimos con el miedo porque todos estos individuos, y digo individuos, porque las empresas están hechas de individuos, los equipos están hechos de individuos, las familias obviamente, pero a veces a uno se olvida que quien trabaja en una empresa es otra persona. Todos van a aflorar, o no van a aflorar, pero van a sentir una especie de miedo o incertidumbre, o algunos respeto, como dicen, en lugar de miedo. Y todo esto nos causa y nos puede modificar nuestros comportamientos habituales. Por eso creo que es muy importante que cada vez que tengamos comunicación con la familia, con el amigo, con el equipo, con el jefe, que es tan humano como el que trabaja en el equipo y reporta al jefe, es muy importante que todos seamos empáticos en este punto y que todos vamos a tener incertidumbres a un nivel u a otro y no sabemos si la falta de comida puede causar más que la falta de poder tener una seguridad médica o algo, porque luego ahí van ya prioridades también de las personas, la salud, la comida, el objetivo hacia el futuro, y eso ya es mezclar cosas que uno se engaña a sí mismo porque, como digo, primero son las necesidades básicas. Entonces, tener en cuenta el miedo constantemente, con respeto, para que evitemos que la gente vaya al pánico. Una de las cosas que nos va a ayudar mucho en manejar esto es definir acciones, pero acciones a muy corto plazo. Veréis al final de la transparencia que hay ahora, hay una frase que no recuerdo cómo me llegó, pero hace años se convirtió en uno de mis principales motos, de mis primeras frases que siempre me recuerdo, y es: planea para mañana, pero decide para hoy. Y no decidas para mañana, porque mañana puede cambiar. Entonces, planea para mañana, decide para hoy y no planees para hoy. Hoy actúa, no te quedes paralizado. Y seguramente no puedo vivir al minuto de lo que hay pasáis en Costa Rica. Tengo familia, algunos me conocéis en Costa Rica, y supongo que habrá cosas muy similares. En las noticias, el gobierno, la manera de manejarse, siempre va a haber críticas, y aquí de luego el gobierno nunca va a ganar. Lo haga bien o lo haga mal, nunca va a ganar en esto. Será el tiempo el que les pondrá en su sitio, pero el presente es muy complicado. Aquí nos está pasando algo parecido. El gobierno, al principio todos hacíamos casos porque el miedo nos hacía respetar absolutamente todo. Siempre hay excepciones, y esto va a ser un punto que comente seguidamente. Y cuando están planificando algo y dan una nueva consejo o una nueva orden a seguir, la oposición le va a criticar como que están improvisando. Yo no soy de este gobierno, pero tampoco creo que se pueda decir que se improvisa cuando todo el mundo está improvisando. Y uno improvisa cuando hay problemas que no has podido anticiparte. Y en eso estamos todos. Luego ya veremos si se podía haber hecho mejor o peor. Una cosa es que uno lo pueda hacer lo mejor posible con los elementos que tiene, y otra cosa es que oculte datos, y eso ya es grave.
Pero aquí de lo que estamos hablando es cómo afrontar eso desconocido. Y ese desconocido es la incertidumbre de lo que puede pasar y lo que está pasando. Lo que puede pasar se puede comunicar de una manera y lo que está pasando son datos objetivos, porque es algo que todo el mundo ve. Entonces, no engañemos con los datos objetivos que todo el mundo ve y que todo el mundo podrá constatar en algún momento, porque si no será echar fuego a una llama escondida que tarde o temprano se levantará. Así que hoy actúa con tu mejor, pero observa. Y esto va a ser clave también en lo que os quiero transmitir en el webinar. Observa constantemente, porque hoy, si hoy tomaras como el día 1, tu primer día de la pandemia, que no lo es, pero vamos a suponer que es el día 1, mañana no sabes qué va a pasar, pero si observas hoy, observas mañana y observas así, con atención plena, con mindfulness, empezarás a tomar nota de las cosas que te podrían ir dando pistas de qué planificar en 4 días, en 5 días. Así que la planificación tiene que ser a muy, muy corto plazo en estos momentos, porque lo prioritario es cubrir las emociones que nos van a hacer a muchos tomar decisiones irracionales y tenemos que impedir algunas de ellas, no todas. Impedir el papel higiénico no tendría mucho sentido, es mejor dejarlo, que la gente lo compre, pero impedir, por ejemplo, la compra masiva de todos los alimentos sí podría ser un consejo, porque si no podríamos promover la falta de alimentos. Compramos alimentos masivamente que el cuerpo humano no puede digerir y estaríamos provocando un caos a medio tiempo. Bueno, pues trasladar esto a las empresas. En los alimentos, para terminar la metáfora, si compramos muchos alimentos, la familia no puede consumirlos, se pudren, hemos hecho un mal a los planes de medio largo plazo. Por tanto, si tomamos medidas hoy vistas a largo plazo que puedan ser costosas, nos estamos arriesgando. Así que insisto mucho en lo de la planificación a corto plazo y la atención a las emociones que nos causa. No sé si aquí, Daniela, doy un espacio antes de pasar a otro punto con esto, si hay alguna pregunta. Sí, en este caso recibimos una pregunta y tiene que ver con uno de los primeros puntos que usted mencionaba acerca de compras compulsivas. Y básicamente lo que nos indican es que pueden haber dos posibles causas, ya sea el modelamiento social y recurso para reducir la ansiedad. ¿Cómo se puede reducir el efecto que producen los medios de comunicación masivos que en su afán de informar generan todo tipo de información sin ningún tipo de filtro, afectando la percepción objetiva de los hechos? Muy buen punto. Gracias por esa pregunta. Eso me hace recordar un ejemplo. Hace unos días, hace 3 o 4 días, el gobierno, a través de su organismo de encuestas, lanzó una encuesta criticadas por todos los medios independientes. La encuesta preguntaba, ¿desea usted información seria y real por los canales oficiales? ¿O desea usted información de cualquier entidad donde pueden llegar los bulos? La pregunta no era esa, pero más o menos plasma el sentido de ello. Según estaba preguntado, la mayoría votó queremos la seria y la formal. Pero hay un problema. Si todos votamos a eso, estamos votando al independiente honesto y estamos permitiendo que el gobierno nos meta bulos o nos dé medias verdades o medias mentiras. Entonces, permitir que haya un canal único es un gran peligro de la comunicación. ¿Cuál sería mi consejo a esta pregunta? Bueno, leamos lo oficial porque es importante saberlo y conocerlo, pero también leamos gente de la que nos fiemos y que sean serios. Evitemos los comunicados por WhatsApp, por favor. Evitemos todas estas cosas que nos corren. Está bien si queremos utilizar el WhatsApp y todas
las redes sociales para reírnos, pero ignoremos las noticias que nos llegan por ahí, que es un canal abierto de bulos, aunque lleguen cosas verdaderas. Entonces, elijamos los canales y demos la atención. Y aquí me viene un consejo que hace meses leía, mejor dicho, hace como un año, y que yo lo he puesto en práctica. Si queréis abrir vuestra mente, leer a periodistas o canales con los que no compartís la opinión, pero les consideráis serios. ¿Por qué? Porque eso os ayudará a tener una visión más global y más objetiva. O sea, tan malo es ver bulos como creerse que tus amigos y tus contactos tienen la verdad y toda la verdad, como el que es ciego con un partido sin querer ver los errores que todos cometemos. Entonces yo os diría limitar vuestros canales y elegirlos bien, y no os importe que sean de opiniones contrarias a las vuestras, pero que sabéis que hacen su trabajo de investigación y que son serios, profesionales, porque eso os dará la fortaleza y podréis pensar por vosotros mismos. Así que ese sería, digamos, mi consejo: limitar los canales, elegirlos bien y para que sean efectivos. Siguiente punto que quería resaltar, el mindfulness, que venía oyéndose cada vez más y ahora pues resulta ser un gran recurso y nunca mejor, aunque lo ideal hubiera sido que la gente viniera preparada ya con el mindfulness y no ahora. Esto es como decir, bueno, voy a correr un maratón y justo me han dado pase para él para dentro de una semana. Pues no tengo tiempo para prepararme, ¿no? Pero bueno, tengo unos días, por lo menos voy a aprovecharlo si quiero correrlo, aunque quizás no acabe la carrera y hasta donde llegue. Pues nunca es tarde para empezar y nunca es tarde para prepararse con algo de esto. De hecho, nos puede dar muchos beneficios el practicar el mindfulness o la atención plena para la crisis, porque parte de los beneficios del mindfulness es, como menciono en esta transparencia, es ayuda a focalizar, a estar presente. Estando presentes evitamos en el miedo de qué será mañana, en la incertidumbre. Nos ayuda a reconocer más lo que nos está pasando. Permite al cerebro ejecutivo, o sea, el prefrontal, que ejecute y no especule. Esto también nos ayuda mucho a manejar el miedo, a manejar otras emociones que puedan venir, la histeria, la tristeza. Os compartiré al final, bueno, espero que me dé tiempo porque hay algo importante que lo tengo que hacer al final y que es de impacto en la comunicación. A regular la presión arterial, a equilibrar en definitiva las emociones y potenciar la empatía. Fijaros que he empezado la charla por prestemos atención al miedo. Esto es parte de crear empatía. Démosle espacio, creando espacio en los equipos solo para ello. Entonces, crear estrategias que pueden ayudar a los directores y a los jefes para todo esto es muy importante. Evitar los rumores. Mira, la pregunta que me hacíais está un poco con este punto. Evitar los rumores, los fake news que salen y nos desbordan a todos. Entonces, busquemos estas noticias que decía objetivas y a través de buenos canales. El cerebro no distingue entre la realidad y la fantasía. Eso ya está demostrado, creo que ya mucha gente lo sabe. Aún así, quizás no conocen tanto cómo pueden aplicar eso a su favor, porque es como, si mi cerebro me engaña, ¿qué hago yo para que no me engañe? Bueno, el mindfulness es una buena práctica para ello. La otra práctica es que conscientemente tú investigues, no solo que dejes pasivamente que te llegue información, sino que tú investigues. Ahora, como directores de empresas o jefes de equipos o en la familia, lo bueno puede ser que entre todos pidáis a todos ese equipo que constate, que investiguen la información, la fuente de la información. Porque un problema que nos ocurre al cerebro es que cuando escuchamos una cosa por muchas veces, repetidas y en el tiempo, llegamos a creérnosla, a no cuestionarlo y con el tiempo a darlo por verdad. Y esto es un peligro. Esto es un peligro.
Y esto va con los bulos. Si permitimos en la empresa un bulo y no lo atajamos de inmediato, al final el bulo parece que es una verdad porque todo el mundo lo dice y nadie ha investigado la fuente. Y ahora, ¿cómo llevas la contraria a las personas? Si la mayoría de ellos se han creído ese bulo, un problema. Se puede, pero es un mayor desafío. Por eso una de las premisas es en los equipos, en la familia, en las empresas, es en cuanto hay un bulo, no ignorarle, no darle por pequeño, sino atajarlo con data objetiva que demuestre lo contrario. ¿Mm? Daniela, no sé si estoy viendo cosas que salen acá, no sé si hay pregunta. Sí, justamente tenemos una pregunta de qué significa justamente la palabra bulo. Es una palabra que no utilizamos en Costa Rica, entonces tal vez nada más Disculpar, aclarar gracias. eso. Gracias. Bulos son engaños, mentiras. ¿Mm? Esos son los bulos. Entonces, no permitáis los rumores que están basados en mentiras. No permitáis las mentiras, los engaños. ¿Mm? En cuanto haya uno, lo mejor es atajarlo lo antes posible, porque cuanto más grande se hace, más verdad se convierte en nuestro cerebro. Eso es muy importante y de hecho cada vez más las grandes empresas están empezando a tomar nota de ello a la hora de comunicar en cuanto surgen las crisis. Es algo que yo estoy observando ya en las empresas que están tomando buena nota de comunicar lo antes posible cuando salen este tipo de información. Desde Perfecto, hace... Sí. tenemos otra, disculpe, dice, el montón de noticias falsas, perdón, afectan las emociones, está bien alejarse de todas las noticias por paz mental. Perdona, el último. Que si está bien alejarse de las noticias por paz mental, debido a que podemos estar saturados. Es una estrategia, sí, sí. De hecho, esa estrategia la utilicé yo en la crisis del 2008 en España. Sin darme cuenta, me veía tan mal pasado unos meses que un día me di cuenta que la primera con lo que salían las noticias eran despidos, cierres de empresas y yo con la empresa digo, ¿cómo puede ser? O sea, yo no estoy tan mal, yo puedo con esto, pero me estaba afectando mucho más todas esas noticias y tuve que desconectar totalmente de todos los canales, no solo la tele, sino el móvil, el celular, todos, para evitar por un tiempo esa intoxicación de noticias. Porque no suelen ser positivas, aunque aquí os comentaré, en España está habiendo un cambio en cómo se están afrontando las noticias muy radical a lo que era hace 12 años. Así que sí, es una buena estrategia, pero en algún momento vas a tener que volver a la realidad. Así que insisto, elige los canales también, compénsalos con gente que sabe comunicar objetivamente sin ser trágica y no la prensa mayorista que está dando noticias negativas constantemente. De acuerdo, perfecto. Tenemos Susana Soto, levanta la mano en este momento para interrumpir. No sé si Juan Pablo me puede ayudar dándole la palabra. Ok, continúo, luego me comentáis. Una de las cosas que venía a comentaros, que quería comentaros, es que desde hace ya unos años en España la Policía Nacional creó sus redes sociales propias para llegar al público y poder desmentir estas mentiras, estos engaños que corren y que se hacen de gran impacto, como pueden ser los virus informáticos, los phishing, todo esto. Entonces, crear un canal, saber dónde están estos canales fiables de información, sobre todo en cosas que sabemos que la policía no nos va a engañar, porque es un bien común y en nuestro caso creemos que si nos informa de un virus no es porque está manipulado por el Estado, ni por ningún partido, ni por nadie. Entonces, buscar estos canales también donde podéis estar informados de los bulos que puede haber ahora mismo por el coronavirus. Buscar prensa científica, buscar sociólogos serios, a empresas que estén viviendo y compartiendo su experiencia versus gente que opina sobre lo que está pasando en las empresas. Esto es importante, repito, los canales de donde os llegan. Otra estrategia es el humor. Yo creo que en todo el mundo yo creo que hemos utilizado el humor en cuanto ha surgido todo el tema, ¿no? Aquí
Este es un presentador famoso de la 3, que es una cadena de las más vistas en España, donde no sé si los términos se entienden o también crea confusión. Las máscaras anticontagio suben el precio, ahora son mascarillas. Tiene doble sentido. Las máscaras son las máscaras que nos estamos poniendo para proteger a otros del virus, más que a nosotros, pero también. Y mascarillas, si lo juntas, aquí está separado, si lo juntas, mascarillas es lo mismo, mascarillas pequeñas, pero si lo separas, quiere decir que son más caras. Y es que hoy justo anunciaba el gobierno que van a regular los precios porque se han disparado en las farmacias del mercado que ha venido por muchos proveedores y se han multiplicado por 8, por 10 veces. Entonces el chiste está aquí. Bueno, es un chiste, no sé si se entendía ahí, pero el caso es que se hace mucho chiste y es una buena estrategia para combatir todo esto. Permitamos los chistes, traigamos a los equipos, a los más chistosos que ahora más que nunca nos pueden ayudar a combatir todo esto. Aquí veis una imagen de escaladores. Decía que el miedo, los escaladores suben a las montañas con miedo. Y el miedo bien manejado, como explicaba antes, controlando todo lo que está dentro de tu control, es un buen aliado en causas como estas de lo desconocido. ¿Por qué? Porque nos hace ser precavidos. Entonces, no digamos a nadie, no tengas miedo, no va a pasar nada, porque no podemos asegurarlo y su cerebro no lo va a tomar en cuenta. Es más, te va a echar en cara que no estás siendo empático porque no me puedes asolar, no me puedes consolar con esas palabras. El miedo es real. Tengo miedo porque no sé lo que hay y las noticias no me ayudan. Por lo tanto, aceptémoslo y ayudemos a prepararnos. Levantan la mano por ahí, me parece, Daniela. No, realmente Ok, no tenemos nadie levantando la mano. Si ok, gusta, seguimos adelante. Las preguntas que tengo me parece que las podemos dejar para el final. gracias. Identidad. Vuelvo con el tema del miedo, pero aquí incluyo todas las emociones que puedan aflorar en estos momentos, ¿vale? Hay mucha gente que ahora mismo con la situación que hay se potencian las emociones y al potenciar las emociones uno como que lo identifica con su identidad. Es que soy medio miedoso. Bueno, no sé si lo serás o no, pero este es el momento de tener miedo. Si no lo tienes ahora, donde tienes que ser precavido, ¿cuándo lo vas a tener? ¿Cuándo se va a aceptar que uno tenga miedo? Estos son los momentos. Por lo tanto, no lo asociemos a la identidad de la gente, ni permitamos que ellos se autoidentifiquen con ello, porque a medio y largo plazo no es una buena manera de identificarse a sí mismo. Reconozcamos que uno tiene miedo. Yo tengo miedo a ser infectado, tengo miedo a perder el trabajo, tengo miedo a la crisis económica que va a llegar, tengo miedo a que mi familiar que tiene cierta enfermedad sea más impactado que yo, tengo miedo a lo que sea, pero tengo miedo, no soy miedoso. Importante, si escuchamos este vocabulario, seamos nosotros los que ayudamos a manejar esto o que lo manejen terceras personas. No permitamos que se asocie. Por supuesto, no seamos nosotros los que digamos, sois miedosos. Los primeros días que la gente salía aquí no respetando el confinamiento, se hacían pasar por valientes por no tener miedo. Valiente idiota el que sale y pone en peligro a los demás. O sea, pero por fortuna la gente fue dándole la vuelta a ese sentimiento. Bueno, si sales no es porque seas un valiente, sino es porque no estás respetando y no te preocupa la seguridad de los demás. Entonces, hagamos lo contrario. Digámosles, si tienes miedo en estos momentos, estás siendo valiente si impones las normas para precavirse, porque a veces quedarse en casa en estados como este es más duro. Trabajar con las medidas de distanciamiento, de todo lo que podáis emplear en las empresas es más difícil que decir no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, pues no tengo máscara. Bueno, pues busca algo, pero hazlo por los demás. Ser valiente. Atrévete a ir en la calle con una máscara cuando ya sabes que un virus se va a esparcir.
Que por cierto, los que ignoran todo esto, esto va a causar un buen impacto, pero muy bueno. Y digo muy bueno, que va a ser de profundidad y de tiempo. Es un virus, señores. No es que alguien se ha llevado el dinero y le van a encontrar al ladrón y vamos a recuperarnos, o alguien nos ha dado un golpe y lo vamos a arreglar. No, es un virus y hasta que no haya vacuna, esto va a seguir esparciendo. La idea, supongo que ya sabéis todos el tema de la curva, la idea es que se vaya alargando en el tiempo para que la seguridad, sanidad les dé tiempo a curarnos. Por eso yo digo, y bromeaba antes de entrar en el webinar con Fernando, o sea, es cuestión de tiempo que me pille, pero ojalá me pille donde ya los médicos y enfermeras y todo el equipo sanitario me puede atender, porque ahora ya está empezando a haber esperanza. Aún así está muy difícil en Madrid, en España, pero hace 2 semanas ponerte enfermo era jugarte la vida doblemente por el virus y porque no te puedan atender. Entonces, seamos conscientes de ello, de que nuestras medidas pueden ayudar. Aquí ponía una imagen de un informe que leí, he estado investigando en el mercado sobre los comportamientos que esto va a causar en las organizaciones y el impacto. Y sin entrar en profundidad con esto por el tiempo, os pongo aquí tres datos y veis que son las flechas que pongo. Está lo previsible. El otro día hablaba con un contacto en Cisco, una multinacional en el mundo de la tecnología, que me decía, nosotros ya estamos planeando 3 escenarios: el malo, el muy malo y el catastrófico. ¿Vale? El malo ya está al punto de ser descartado. Esto en España, en Europa, porque este era un responsable de área europea, decía, de aquí a 3 o 4 semanas seguramente ya estemos en el muy malo. Y si esto no cambia, y no todo depende de ellos, pues entraremos en el catastrófico. Bueno, pues estos son datos que nos comparte una consultora y que más o menos yo lo pongo con estas. Si has visto algunos, seguramente la curva en plan V. Bueno, la V era, estamos cayendo en picado en esta crisis del COVID-19, vamos a salir también muy rápido. Bueno, no sé Costa Rica. Aquí tenéis que tomar vuestros datos, pero esto sí que afecta a países como Europa y como Estados Unidos. Aquí ya se habla de la otra, no de la V, sino lo que es la U, donde nos va a costar un tiempo. Y el temor es que si esto se alarga, se convierta en una especie de meseta, donde vamos a controlarlo todo, pero muy bajo, muy bajo, muy bajo por mucho tiempo. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí antes de pasar a este otro punto. Sí, hay varias consultas, pero me parece que no están relacionadas justamente a lo que está diciendo, entonces creo que las dejamos para el final. Ok, gracias. Bien, el siguiente punto que tiene que ver con todo esto es el positivismo y la neurociencia como estratega. ¿Cómo esto nos puede ayudar? Bueno, entendamos un poco cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro, y aquí voy a dar un tip, un consejo, si alguien lo quiere aplicar, de la mezcla de la neurociencia y el positivismo. Antes decía que el cerebro no distingue entre la verdad y la mentira. Si tú te mientes a ti mismo por mucho tiempo sin constatar una información, es posible que al cabo de un tiempo no te acuerdes de dónde empezó a recibirla y te la tomes por verdad. Igual que si la oyes por muchos lados, acabas creyéndola si no la constatas en ningún momento, con lo cual no lo sabemos, y eso nos pasa con las creencias. Si queremos utilizar el positivismo algunos lo confunden con happy, vida, estar sonriendo, estar energético, pasión todo el rato, y eso no es positivismo. De hecho, el positivismo reconoce
las emociones, y en las emociones están todas, desde la tristeza a la depresión o la ansiedad, hasta la pasión, la alegría, etc. Entonces, reconociendo todas, es como uno maneja estrategias de positivismo. La esperanza es una de las más importantes. Mantener esperanza nos da ánimo de seguir, de afrontar el día a día. Entonces, yo he dicho, y aquí voy a ponerlo entre pinzas ahora, yo he dicho, es importante recoger data objetiva para constatar noticias, para basarnos en la realidad a la hora de tomar decisiones. Sí. No hagamos decisiones a futuro. Sí. Pero sí permitamos tener futuro. Sí permitamos soñar. Porque la esperanza, el sentimiento de esperanza nos hace afrontar las dificultades de hoy. No puedes decir a alguien, eso no va a pasar, si lo que está diciendo es positivo. No le digas eso no va a pasar. No te lo creas tú si quieres, pero no le quites la esperanza, porque esa puede ser la única gasolina que tenga para atravesar estos momentos difíciles. Ayúdale si quieres a afrontar hoy más realísticamente. O sea, si está basando su presente en esperanza, eso puede ser un peligro, ¿vale? Tener esperanza es positivo. Vivir el presente solo con la esperanza quizás no lo sea. Entonces, no confundamos tener esperanza con castrar, con cerrar el día a día. Hoy necesito actuar y reconocer cuál es el presente. Por eso yo hablo del presente en España, el presente en Europa, que lo tengo más cerca, y vosotros tendréis que adaptar quizás cosas que os estoy compartiendo a lo que estáis viviendo en vuestro presente, en Costa Rica, en vuestras empresas, en vuestros negocios, vuestros equipos. Pero la esperanza nos afecta a todos, entonces tenerla muy presente. Un medio de comunicación, no sé si lo conocéis, yo decía, hablo un poco de neurociencia, el cerebro prefrontal es el ejecutivo, ¿vale? Es el racional, hay gente muy racional que está constantemente con esto y aún así dicen que no tienen emociones o que no las enseñan, pero eso no quiere decir que no les afecte a tomar decisiones, ¿vale? Igual no les vemos, no son obvias en ellos, pero lo emocional les afecta como a todos nos afecta y tomamos decisiones por ellos. Seguramente, si os pasó lo del papel higiénico en las tiendas, si alguno se acuerda de la gente que vio, seguro que entre todos reconoceríamos a gente que trabaja en empresas que les tenemos por muy ejecutivos. Bueno, pues muy ejecutivos comprando papel higiénico en grandes cantidades. ¿Dónde está lo racional de ello? Mejor no se lo cuestionamos, porque las emociones nos delatan con los comportamientos, quizás no en nuestra cara, pero sí en los comportamientos. Entonces, miedo y optimismo pongo aquí abajo. Y voy a dar 3 ejemplos que quería compartiros para cerrar esto, aunque tengo más información, pero hasta aquí sí quería llegar al menos. Uno, si queremos advertir a la gente, al equipo, a la empresa, utilicemos el miedo. Utilicemos la información. Si veis arriba a la izquierda, en la esquina, veréis un altavoz y una persona moviendo el altavoz que hay ahí, con una sola persona acompañando. No sé en Costa Rica, pero en España se están viviendo dramas. Desde hace ya semanas, no solamente los muertos, que son más de los que dicen por falta de contabilizarlos propiamente, pero los enterramientos no existen. Ahora están permitiendo ir a una persona, en algunos casos, ni siquiera en todos, y está siendo un drama. Hace 3 semanas yo vivo en el centro de Madrid, un barrio pues, de gente más bien de mi edad o más. Hace 3 semanas más o menos, paseando al perro, que son las salidas permitidas, me encontré a una ambulancia, un policía y unos bomberos. Y yo me preguntaba, ¿qué es esto? Los 3 juntos. ¿Para qué son los bomberos en las casas? Pues para abrir puertas, para abrir casas que están cerradas. Pero eso sería el bombero solo si ha habido una fuga de agua o algo pasa en el interior sin personas. La policía,
Con bomberos, pues sí, se ven. Puede ser un fuego o algo que haya ocurrido y la policía pues para el tráfico o ayuda. Y una ambulancia y policía también se ven juntos. Y ambulancia y bomberos ya no suele ser tan común, pero también, pero ya los tres, y al poco tiempo salía algo de ahí, sin familiares. Al día siguiente vuelvo a pasear por la calle y veo un coche fúnebre, 3 personas que salen de ahí y nadie en la calle y alguien hablando del balcón. Cuando esta es noticia que os doy, pues supongo que se estará impactando de alguna manera, nos llega al cerebro límbico, a la emocional, a tengo que tener cuidado. Utilizar noticias de este tipo, pero verdaderas, verdaderas, porque la gente esto le ayuda a ser precavida. Pero luego pasar a cualquiera de estas 3 noticias, que pongo estas 3 imágenes, cosas positivas. Y os voy a explicar por qué. Mira, aquí hay una primera imagen que es de esto es un recinto ferial enorme que hay en Madrid, de los más grandes, que lo han convertido rápidamente en hospitales. Pero esto es una empresa privada que ha cedido. Hay muchas empresas que están haciendo gestos muy positivos. Sacarlos. Otro ejemplo, la gente en los balcones. Aquí en España, en Italia, no sé si lo habéis oído, a las 8 de la tarde salimos todos a aplaudir por el personal sanitario, animarles. Por cierto, hace unos días me comentaban que en Colombia se está criticando al personal sanitario, se les critica y se les abuchea, se les grita y se les insulta porque tienen miedo a que vuelvan a sus casas con los vecinos y les infecten. Cuando serán ellos los que nos tengan que curar cuando nos infectemos. Y si no nos infectemos, demos gracias por ello, pero demos gracias porque seguramente haya salvado a un amigo si no nos ha tocado a nosotros. Bueno, pues aquí esto se hace a las 8, son gestos positivos. Y si veis el de abajo a la izquierda, es alguien ayudando a una persona mayor. Bueno, son gestos donde hoy se están multiplicando mucho más de lo normal también. Resaltemos lo positivo. ¿Por qué? Diréis vosotros, ¿porque anima? No, que sí, que también es por eso. Sino porque si resaltáis más lo positivo que lo negativo ya se sabe que impacta más al cerebro, con lo cual no hace falta que traigáis 20 noticias negativas. Con una ya sabemos que las cosas están mal si está bien comunicada, si es verdad. Pero lo positivo que tarda más en quedarnos en nuestro cerebro, porque solemos ser la media más optimista que pesimista, lo positivo lo que hace es que cuando traes muchos ejemplos positivos, ayudan a poner presión al que se quiere saltar las normas. Si yo estoy en una comunidad, en un equipo de 10 personas, por decir algo, y 7 personas están haciendo cosas muy buenas, 2 no hacen nada, y yo siento la tentación de saltarme las reglas, me va a dar vergüenza, porque estoy viendo muchas cosas positivas a mi alrededor. Entonces, traigamos muchos casos positivos, porque animaremos a la gente y a los que no están tan animados sentirán vergüenza de intentar hacer lo que no debe hacerse. Eso es parte de la neurociencia para influir en lo positivo en nuestro cerebro. Y termino con la empatía, que lo he comentado antes, de permitamos a la gente soñar, crear esperanza y ser hoy más empáticos que nunca con vuestros equipos. Esto es temporal, ya lo sabemos. Vivamos el presente. Dejemos vivir las emociones. Planifiquemos hoy para mañana, pero no para pasado mañana. Observemos qué está pasando. Y termino con esta frase, aunque tengo mucha más información, es atención e intención. No he comentado la intención todavía. Si tú te focalizas, practicas el mindfulness, que no tiene que ser sentado, sino en cada cosa que haces, la atención plena o atención consciente, pon intención en lo que haces en ese momento. Si tú quieres trabajar la empatía, pon la intención de ayudar a la otra persona, de hacerle que se sienta mejor. Si tú quieres trabajar la comunicación, pon la intención de lo que quieres comunicar, no solo di las palabras, sino deja que tu expresión comunique esa intención. Y si alineas tu foco, tu atención con la intención, tu mensaje será mucho más rico. Tengo
tengo más información, pero supongo que por dar un espacio, si hay preguntas, si no, puedo seguir compartiendo, pero esto era lo principal que quería compartiros. Daniela, no sé si tienes... Ujú, sí, Ah, perfecto. Muchísimas gracias, don José Luis, ujú, por su exposición y por la información que nos comparte. He recibido varias preguntas que si les podemos hacer llegar la presentación, si don José Luis así le parece, yo con mucho gusto se las puedo hacer llegar mañana, tanto la encantado. presentación que él ha utilizado como la grabación del webinar. Entonces, sí, efectivamente ya nos queda poco tiempo, tenemos tiempo para un par de preguntas que nos han llegado. La primera es, don José Luis, si nos puede regalar herramientas que debemos de tener los líderes de equipos para ayudarnos y ayudar a nuestros equipos a mantener la calma ante tanta incertidumbre. Ujú. Em, Muchas veces desde que llevo en el coaching de hace más de 20 años, escucho lo de herramientas y yo digo, esto que os he compartido para mí son herramientas, ¿vale? No es un destornillador o un martillo, porque no se ve, pero son herramientas. Entonces, yo diría, las herramientas, he intentado, no lo he dicho explícitamente, pero quizás con el documento que os compartiré podéis recordar lo que os he compartido. Trabajar la empatía. Bueno, una herramienta que creo que la he mencionado, pero si no la menciono ahora, es crear espacios. Os cuento, os dije que os iba a compartir si tenía tiempo y creo que esta puede ser una oportunidad. En el 2008, cuando nos llegó la crisis financiera a nivel global en España, ya sabéis que fue de los países más afectados. Nosotros no lo pasamos mal en el 2008, ni el 2009, ni el 10, pero las noticias nos impactaban mucho. El caso es que el equipo que tenía, las personas a mi alrededor sabían que nosotros estábamos más o menos bien, pero el impacto negativo fue brutal, fue brutal. A una de las personas, su pareja, la despidieron. Venía a trabajar con miedo, no sabía si nos iba a pasar lo mismo. A otra persona, su marido, le pusieron a trabajar sin pagarle. Sus ingresos se cayeron a más de la mitad porque aportaba más que esta. A otra persona, justo meses antes, se empezó un proceso de divorcio, de separación con una niña pequeña. Se encontró con la incertidumbre cómo lo iban a dejar y qué podía pasar. Bueno, pues todo esto lo vimos muy intensamente en la empresa de Hola Coach y la estrategia que utilizamos, y os voy a comentar el aprendizaje positivo y el aprendizaje que hoy aplico diferente. El positivo fue que creamos espacio todas las semanas, una vez con la gente. Yo diría incluso que si esto está muy... Tenéis que medir la llama de cómo estáis en vuestra empresa, en Costa Rica, en vuestro entorno cercano, ¿vale? Y si la llama es muy fuerte, quizás las reuniones tienen que ser todos los días, 10 minutos, solo dejar comentar emociones. Si la llama es controlable, como nosotros hicimos, una vez a la semana, una reunión de 45 minutos a 60 minutos, dejando que la gente expresara sus miedos y en la medida de lo posible, yo compartir data que sirviera de ayuda racional a decir, bueno, nosotros si mantenemos esto, estamos bien. O sea, mi intención es mantenerlo. Si entre todos lo mantenemos, podemos. Y si os podemos ayudar con vuestras familias, dejarnos saber cómo, etcétera. Nos dedicábamos al coaching, pues todo lo que era utilizar nuestras herramientas más allá de nuestro entorno personal y profesional, o sea, altruistamente con otro, lo hacíamos. Así que yo os diría una herramienta, dar espacio a vuestro equipo para que aire emociones, pero con una regla, o diría dos, una que aplicamos nosotros y otra que yo no apliqué y que hoy sí que la aplicaría. Una regla, dejar manifestar emociones, pero no quejas. Yo permito a mi equipo que diga cómo está, cómo se siente, qué le está pasando, qué está pasando a su familia, en su entorno, cómo lo percibe. Pero si se queja de que no tiene algo, de que le falta algo, señor, este no es el lugar. Porque para eso buscamos soluciones, pero buscamos soluciones desde la identificación de un problema, no desde una queja. Porque si ya es doloroso y ya es difícil manejar emociones, sobre todo cuando son emociones como estas, más difícil es la queja que no nos lleva a ningún lado. Entonces,
controlar el espacio para que sea un espacio de apertura honesta, de expresión de miedos, de expresión de tristezas, de si hay duelos, de expresión de preocupaciones. Ahora, dicho eso, que nadie venga con la queja de es que no tengo y tal. No tengo esto, lo miramos entre todos. Se puede proveer por el equipo, por la empresa, por nosotros individualmente hacia la empresa, que seguramente sea necesario también, por lo que sea, hagámoslo. Y si no podemos hacerlo, señores, será un dolor, expreso el dolor, pero no la queja. Y lo otro que os diría, que yo aprendí de ahí con dolor, fue que si sois los líderes de los equipos, os busquéis vuestros propios espacios para airear también, para ventear vuestras emociones. Podéis hacerlo, pero normalmente un líder muestra, no que no muestre sus emociones, yo muestro mucho mis emociones con mis equipos, pero sí es cierto que tengo también que mostrar cierta entereza si quiero que me sigan. No me puedo mostrar derrumbado, me puedo mostrar sensible, me puedo mostrar herido, me puedo mostrar todo lo que queráis, pero no derrumbado. Entonces, a lo mejor necesito a alguien que escuche más mis miedos por otro lado que esto. Y esto no lo permití y esto me hizo caer una espiral negativa por un tiempo, por acoger todo, por recoger todas las emociones de terceros y no tener mi propio espacio para ello. A lo mejor es un amigo, o incluso un miembro del equipo por separado o alguien en la familia o donde sea, pero buscaros igual que podéis ser los amortiguadores de otros, buscaros también que alguien nos amortigüe. Si todos creamos un sistema donde nos sintamos a salvo, que para eso son las familias. Y cuando digo familias me refiero a un círculo de la empresa, al equipo, a la empresa entera, que puede ser las pymes y medianas empresas. Hagamos de ello una familia donde yo te apoyo, tú la apoyas a otro, al otro, a otro, y así todos estaremos cubiertos. Ese sería el mayor consejo. Seguido con lo de la herramienta que os decía antes también de planificar a corto plazo, hacer previsiones, pero no decisiones a largo plazo. De acuerdo, perfecto. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta y esta tiene que ver con el tipo de lingüística o neurolingüística que se utiliza al hablar de las emociones que usted mencionaba, incluso de las crisis. Básicamente la consulta es que si es clave analizar el tipo de lingüística que se utiliza desde el momento que se inician conversaciones sobre estos temas, ya sea con amigos, familiares o incluso en los equipos que lideran. El lenguaje es clave, es la herramienta de comunicación de los seres humanos y el lenguaje crea impacto negativo y positivo, con lo cual sí es clave. Yo en esto del lenguaje, y agradezco la pregunta, os decía al principio que yo he notado un cambio de comunicación en la prensa, en los medios de comunicación de la crisis del 2008 a esta crisis, y es que veo más lenguaje positivo, optimista. Yo diría una cosa, no por dar noticias optimistas y positivas vamos a ganarlo todo. No, también tenemos que dar datos. Entonces yo diría, utilicemos datos objetivos con lenguaje optimista. Lenguaje optimista sin datos objetivos es fantasioso, es una fantasía. Si yo digo vamos a salir de esta y no lo sustento, bueno, si tú quieres creértelo, te lo vas a creer, porque quieres sentirte optimista, pero no tengo ninguna base para ello. Y habrá alguien que se lo cuestione. Y el que esté sufriendo y me escuche de esta vamos a salir, va a decir ya, a ti que te va bien, o tú que no estás enfermo o no tienes a nadie enfermo. Entonces, utilicemos datos con lenguaje optimista. Eso sería a grandes rasgos lo que os diría para comunicar con el lenguaje. Lo pesimista tampoco no lo utilizaría, pero tampoco dejaría los datos objetivos, porque entonces también puedo crear fantasías por omisión de datos. Eso es, no sé Perfecto. si ese era el enfoque que quería Sí, la persona con el lenguaje. sí, justamente ese era el enfoque que nos solicitaban. Muchísimas gracias, don José Luis. Y muchísimas gracias a todos Con los mucho que nos gusto, acompañaron. si me Sí, claro, permitís, adelante. porque tengo aquí un dato curioso, no sé si lo habéis visto.
de la empresa Gallup, aunque aquí lo hace a través de Lancet, hay un dato que me encontré el otro día, dije, bueno, lo voy a compartir, ¿vale? Es el sentimiento de satisfacción que hay en Latinoamérica con sanidad y el sentimiento que hay en Latinoamérica con los diferentes países de la gente hacia sus gobiernos, ¿vale? Y esto es de todos los países en Latinoamérica. Bueno, me llamó la atención, yo lo comparto por si no lo habéis visto. Costa Rica veis que tenéis un sentimiento de satisfacción con vuestra sanidad pública del 63%, que es la tercera más alta. Pero si veis a la derecha, en contraste, sois de las más bajas en confianza con el gobierno. Bueno, esto es un dato muy curioso. De hecho, erais de las 5 más bajas, ¿no? La más baja de todas está ahí Venezuela. Eso yo creo que a nadie le sorprende. Pero a mí me sorprende que tenéis el contraste, la separación entre satisfacción con la sanidad pública y la confianza del público, tenéis el contraste más alto de todos. Lo cual esto estaba haciendo una reflexión y con cosas que hemos comentado hoy, hay un punto que para mí es importante. Vuestro gobierno no está comunicando adecuadamente. No digo que lo haga mal o que lo haga bien, ¿vale? Digo, no está comunicando adecuadamente. Porque si tenéis un sistema de sanidad, y le conozco, y sé que en Latinoamérica es bastante bueno, debería ser transmitido de alguna manera. No solo diciendo que bueno lo tenéis, sino que vuestro gobierno tenía que hacer también cosas para manejar la pandemia de una manera más eficiente la comunicación. Os dejo eso porque alguno de vosotros igual tenéis contactos en el gobierno para que se mire la comunicación, que a todos nos ayudan, que nos comuniquen objetivamente y positivamente. Aquí os dejo esto. Perfecto, muchísimas gracias, don José Luis. Y como comentaba, muchísimas gracias a todos en la audiencia que nos acompañaron hoy. Como les comentaba, tanto la presentación que utilizó don José Luis y la grabación del webinar se las vamos a hacer haciendo llegar, perdón, mañana por medio del correo electrónico. Muchísimas gracias a todos y que pasen un muy buen día. Gracias a vosotros.